8:45. Queremos hablar ahora del mundo empresarial y del efecto que tiene en la región centroamericana esa actuación de las autoridades hondureñas a instancias, o debo decir, después de la actuación de autoridades estadounidenses que han iniciado proceso en contra de un grupo empresarial muy fuerte, el grupo Rosenthal, que se identifica como el grupo Continental en Honduras. Ha sido liquidado prácticamente el Banco Continental y buena parte del grupo como consecuencia de la investigación por lavado de dinero, colaboración para lavar dinero procedente del narcotráfico en aquel país. Y ese golpe propiciado tanto por las autoridades estadounidenses como por las propias hondureñas al grupo del señor Rosenthal, Jaime Rosenthal, ex vicepresidente de Honduras, un grupo de más de 100 años de funcionamiento en aquel país y además identificado con un capital de poco más o menos 1.2 millardos de dólares, pues ha tenido repercusiones en toda América Central y Guatemala no es la excepción. Hemos invitado a Francisco Jiménez, es consultor en temas de seguridad regional, viaja a Honduras con relativa frecuencia, fue ministro de Gobernación en nuestro país, y a Fernando Carrera, ex canciller de la República, hasta hace muy poco representante de Guatemala ante la Organización de Naciones Unidas, para que discutamos sobre este tema. Bienvenidos a los dos, gracias por acompañarnos. Este tema tiene diferentes perspectivas desde las cuales pueda ser abordado, desde la perspectiva política, de seguridad, económica y financiera. Me gustaría empezar por la perspectiva de seguridad y poder interpretar o que nos ayude a leer, Francisco, esta nueva estrategia, al parecer, por parte de los Estados Unidos de combate al narcotráfico, a la impunidad y a la corrupción, especialmente en los países del Triángulo Norte. Bien, yo diría que la acción precisamente que hizo Estados Unidos en su sistema judicial en gran medida, pero no solo, no es una acción típica de seguridad, y me explico, porque obviamente el tema al cual está vinculado, que es lavado y narcotráfico, sobre todo el narcotráfico, es un tema duro de seguridad, pero hay colateralmente otras acciones criminales que no podríamos llamar en sentido duro, es decir, que no es el tráfico de la droga en sí mismo, y uno de esos temas es el tema del lavado. Pareciera que esta es una nueva etapa de la relación con la región de parte de Estados Unidos, de no solo afrontar el tema duro del narcotráfico, sino también los temas colaterales. Y aquí el tema del lavado es importante. ¿En qué sentido? En que es el Departamento del Tesoro, con la oficina encargada de ver el tema de, digamos, financiero internacional del dinero extranjero, el que hizo... La UFAC. Sí, exacto. Es la Oficina Central de Activos Extranjeros. Así es, exactamente, junto con la DEA y conjuntamente con la oficina encargada del monitoreo de aduanas y el monitoreo de fronteras y con el Distrito Sur de Nueva York y de Miami en temas judiciales. Yo hago esta diferencia porque me parece muy importante hacer el matiz. Digamos, esto implica que hay, digamos, una metodología de investigación de parte de Estados Unidos y de preocupación de su agenda de seguridad nacional sobre el tema del lavado. Y esto genera una, digamos, en la región, y yo diría que para el mundo, una característica interesante. ¿Por qué? Porque de la ley Keeping, que es la ley que aplica este caso, es la primera vez que se le aplica a una institución bancaria en todo el mundo. A ver, pero lo que yo estoy escuchando en estos días de empresarios guatemaltecos y en términos generales de banqueros guatemaltecos es que Honduras prácticamente cede toda su soberanía y le permite a sus instancias nacionales actuar sin siquiera haber escuchado pruebas, simplemente por haber tenido presente una investigación, haber tenido conocimiento de la investigación formal de parte de Estados Unidos, actuar de manera que le quiebra de una vez la columna vertebral al grupo Rosenthal y liquida prácticamente el Banco Continental. Lo que se está diciendo en este momento en Guatemala es, yo lo escuché esta mañana, dicen, se está actuando como en la época de la Segunda Guerra Mundial, en que se venía a quitar las propiedades a los ciudadanos alemanes, aunque fueran judíos. ¿Qué tiene Fernando que decir al respecto? Bueno, digamos que hay una parte de la historia que es una historia geopolítica, y el hecho que se aplique la ley Kingpin, la ley de capos de la droga, no es una casualidad. Es la ley más dura que existe contra el narcotráfico en el mundo. Fue diseñada en los años 80 en Estados Unidos específicamente para combatir a lo que son los jefes del narcotráfico y no solamente a las estructuras criminales pequeñas. Es una ley que tiene como pena mínima 20 años de cárcel y como penas máximas, por supuesto, el pasar todo el tiempo en la cárcel, cadena perpetua. Y está orientada a personas que tienen movimientos de capital
enormes. Estamos hablando por arriba de los 20 millones de dólares en cualquier condición. Entonces, caer con esta ley no es una pequeña cosa, es una señal importante de que Estados Unidos quiere, de alguna manera, perseguir no la criminalidad pequeña que se ha generado en torno al narcotráfico, sino particularmente grupos muy, muy grandes. Esto se había aplicado dentro del mismo Estados Unidos a grupos muy grandes de narcotraficantes, con casos muy escandalosos dentro de Estados Unidos, particularmente en Washington y en otras partes, pero nunca se había aplicado, como había dicho Francisco, fuera de Estados Unidos a grupos bancarios. Y el hecho que se caiga con un grupo bancario, que pongámoslo en perspectiva mundial, no es un grupo bancario grande, en términos de expectativa, pero tiene que ver con una situación geopolítica particular, que es la del Triángulo Norte. Entonces, para mí el significado no es solamente el hecho que se esté acusando a un grupo bancario, que eso ya es un indicativo importante globalmente hablando, ¿no? Independientemente del Triángulo Norte. Pero aparte de eso, el hecho que se aplique en el Triángulo Norte es un indicativo de los límites que se van a imponer a los grupos financieros que se les sospeche que colaboren con grupos de narcotráfico. Y como digo, la ley que están utilizando para la acusación no es una ley pequeña, es la ley más dura que tiene Estados Unidos para los capos de la droga. Y con una ley así acusarían a Chapo Guzmán, por decirlo. Pero entiendo, por ejemplo, que esa ley Kingpin se tuvo que formalizar un acta de entendimiento entre Honduras y Estados Unidos en abril de este año para que pudiera entrar, digamos, para que pudiera tener efectos sobre territorio hondureño o sobre empresas hondureñas. ¿Existe una legislación semejante o un acuerdo semejante con Guatemala? Que yo recuerde, no. Pero aquí un punto que es muy importante y es que no es aplicar la ley en el territorio hondureño. Eso es importante. Porque él va a ser juzgado en Estados Unidos. Pero hay una cosa interesante. El tema no es solo la entidad bancaria de Honduras, sino que es Inversiones Continental Sociedad Anónima que está en su sede en Panamá. Por lo tanto, hicieron una investigación que abarca probablemente toda la región centroamericana donde tuviera presencia Inversiones Continental. Y obviamente la reacción, digamos... Pero donde tuviera presencia por encima del 50% o incluso 50 o 54 menos. Se hablaba. Ajá, exacto. Pero el punto, porque obviamente el Grupo Continental y los Rosenthal en general son un grupo de mucha tradición empresarial en Honduras, y no solo tradición empresarial, sino que política, pero también de vinculación, digamos, a ciertos puntos de vista muy relacionados con la sociedad hondureña. Es decir, ser dueños de un periódico que en su momento, en los años 70, a principios de los 80, fue considerado muy progresista, por ejemplo. Es decir, tiene una historia muy particular el tema de la familia Rosenthal en Honduras. Yo creo que, y otro tema importante, la decisión un poco de embargar o de poner bajo control las propiedades no es una decisión de Estados Unidos, es una decisión soberana del gobierno y del Estado hondureño. ¿Cuáles son, digamos, las motivaciones? ¿Cuán soberana es? Yo Si parte exclusivamente de la acusación estadounidense, es decir, sin conocer prueba y sin pasar proceso en su propio país. Bueno, soberana si la decisión y la intencionalidad no está vinculada a la decisión de Estados Unidos, y eso es muy difícil de que nosotros tengamos una evidencia completa. Pero digamos, yo sí quisiera de nuevo establecer el punto fundamental, y es precisamente esta visión de Estados Unidos de resolver algunos de los problemas que están vinculados al tema de las bancas, porque ustedes lo saben, y Fernando lo sabe quizá muy bien, el tema de que los bancos hoy por hoy no son entidades cerradas a los territorios nacionales, están vinculadas al mundo global. Y obviamente ese es el mecanismo que Estados Unidos utiliza de acuerdo a su legislación para poder acusar a alguien de un delito de esta naturaleza. Ahora, pero solo termino, perdón que interrumpa, pero según la acusación no solo es lavado, sino que otras actividades, esas otras actividades yo no sé si están ya determinadas. Si es narcotráfico de forma directa. O sea, no es solo el lavado, sino que no dicen que otras actividades, pero eso habría que, digamos... La acusación en el marco de la ley Kingpin implica que tiene que haber habido tráfico de estupefacientes. No solo lavado. No solo lavado. No puede ser aplicado únicamente para el lavado de dinero. Pero quisiera yo destacar el tema geopolítico acá. Que aquí el problema es cuál es la señal que se está enviando, políticamente hablando. Y políticamente hablando, la señal es contundente. Grupos grandes económicos que se involucren en actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico, obviamente, bajo sujeto de investigación, y son capaces de ser investigados bajo la ley más dura que tiene Estados Unidos. ¿Okay? Como digo,
es una ley que no permite penas menores a 20 años. O sea, no hay manera que ni siquiera una fiscalía negocie esa condena. La pena menor aceptada con todo y negociación son 20 años de cárcel. Y esto es una señal contundente y yo pienso que han decidido agarrar a uno de los grupos. Recuerde que el hijo del señor Rosenthal, en este caso, fue el ministro encargado de Honduras de la cuenta del milenio. Y esto es un tema de confianza de Estados Unidos en la familia, en muchas cosas. Y lamentablemente también se habla de que hubo problemas en el manejo de ese dinero y se habla de mal uso o mal manejo de fondos hasta por $50 millones. Esto no ha entrado en la acusación formal, pero piensan que eventualmente pudiera estar vinculado. Pero en todo caso, la ley solo se aplica para casos específicamente de personas que se involucraron directamente en el tráfico de estupefacientes. No puede ser solo lavado de dinero. Solo lavado de dinero no daría para la ley que implica. Ahora, como siempre, emergen a veces suspicacias alrededor de estos casos y se habla mucho del momento político en que este caso se presenta. Un caso que involucra a empresarios, a militares, a funcionarios públicos. Se mencionaba que el clan Rosenthal es parte de ese 10% de familias que capta el 42% de la riqueza en Honduras. Entonces, todo pareciera ser que es muy emblemático. Yo no creo que sea el 10% de las familias hondureñas. Ahora bien, la que captura el 42%. en esto acá, son países muy concentrados en el ingreso. Disculpe la corrección. Ahora, la pregunta aquí de fondo es, el momento político en el que el caso emerge, es un momento en que los hondureños están pidiendo, están demandando la instalación de una comisión contra la impunidad, como existe acá en Guatemala, y pues eso no ha cuajado, sino que lo que surge es un apoyo por parte de la OEA para generar una comisión contra la corrupción y la impunidad, que no es lo mismo. Entonces, para algunas personas esto podría ser leído como una presión por parte de Estados Unidos para que el tema de esta Comisión contra la Impunidad, digamos, bajo la sombrilla de Naciones Unidas, finalmente se concrete en Honduras. ¿Qué lectura se le está dando en Honduras a esta situación desde esa perspectiva? Bueno, la lectura, Fernando menciona, porque siendo que colaboro con Interpice y ahora estamos viendo el tema Honduras, hemos logrado, digamos, tener una percepción, no de este caso en lo que en términos generales, sobre el tema en general del movimiento de indignados y en general todo lo que significa la solicitud de algo similar a lo que sería la CICH, si le podemos llamar de alguna manera. Yo creo que el tema fundamental es que en una situación de polarización que se generó después de la situación de la salida de Zelaya y generó una polarización muy fuerte, el tema de la búsqueda de esta propuesta y de los indignados en general ha logrado de alguna manera generar un punto de encuentro incluso dentro de sectores que estaban muy distanciados por el caso anterior. Yo creo de que el golpe que puede dar, si se le puede llamar golpe, o el impacto de este caso, debe de ser una sensación totalmente de que está lleno, digamos, el espectro nacional de situaciones vinculadas con el tema de la corrupción. No hay, digamos, un aspecto específico sobre el tema de Rosenthal, pero yo podría suponer que en gran medida hay esa sensación negativa. Obviamente, la solicitud de los indignados es muy al modelo de Guatemala, sin darse cuenta también que las condiciones son bastante diferentes. Francisco, pero puede ser entonces que las autoridades hondureñas actúen con tanta diligencia y con tanta agilidad justamente para no dar razón a creer que es necesario una instancia como la CICH en Honduras, semejante a la CICIG, para que tome la iniciativa en este tipo de casos? Yo no creería que la decisión sea en esa línea tan específicamente. ¿Por qué razón? Porque hasta el momento, digamos, este proceso que se genera en OEA con el apoyo de Naciones Unidas va a caminar. Es decir, si va a llegar a buen puerto, no sabría decirlo. No llena las expectativas de los indignados, también es cierto, pero yo no creo que haya un temor, digamos, de que llegue algo como la CICIG. No creo que sea esa una motivación política. Ahora, viéndolo en términos políticos, obviamente, es de alguna manera a cualquier grupo empresarial fuerte con presencia y tradición en un país como en Honduras, eso podría suceder también en Guatemala, afecta precisamente al aspecto político en general. Recién hasta junio era el detenido en Estados Unidos, era ministro de inversiones también en el gobierno de Honduras. Es decir, esto genera una situación bastante... Pero quiero decir... De hecho, el Grupo Rosenthal controla poco más o menos
12 diputados de la Asamblea Legislativa hondureña. Y en alguna ocasión se escuchó blofear al señor Rosenthal diciendo que él elige a la Corte Suprema de Justicia de su país. No, y el tema aquí es que no hay que olvidar de que también los otros 3 acusados están libres en Honduras. Es decir, hay acusación, no recuerdo los nombres ahora con precisión, pero está el detenido en Estados Unidos y 3 de la familia que están en Honduras y no ha habido detención. Eso lo digo porque es interesante cómo va a desarrollarse el proceso probablemente judicial. Pero también se aclara un punto que es muy importante, que está detrás de algunas de las preguntas que están haciendo. Yo sí creo que hay condiciones geopolíticas para esta acusación y creo que hay que entenderlo así. Sí hay una señal clara de Estados Unidos de que no quiere continuar con una relación con las élites económicas y políticas de Centroamérica. En la medida en que ellas estén vinculadas con el narcotráfico. Exacto. Y son temas de seguridad de Estados Unidos, no es un tema de si son amigos o no son enemigos, es un tema de seguridad de Estados Unidos. Un tema ideológico tampoco. Y tampoco es un tema ideológico, es un tema básicamente de intereses. A ver, por eso insisto en el tema del lavado de dinero. El factor de mayor lavado de dinero en todo el mundo y en Centroamérica es lo mismo, es la evasión tributaria. Estados Unidos no está acusando a nadie por evasión tributaria, porque empezaría por casa con problemas serios que ellos ya mismos tienen con ese tema. ¿Okay? Pero el problema central es cuando hay ese nexo entre negocios legales y negocios que amenazan la seguridad de Estados Unidos en particular. Y en este caso, obviamente, el narcotráfico es un tema central de ese proceso. Yo pienso que todo lo que implique el flujo de mercancías y de personas por la región se convierte en un tema sensible para Estados Unidos. Y yo creo que las acusaciones vienen en dirección a que se corten los nexos entre lo que es tráfico ilegal de mercancías, contrabando y narcotráfico, y de personas, con todo lo que tiene que ver con otros negocios legales. Y el que esté en esa área gris, tiene que salirse de esa área gris. Y yo creo que la señal que se está mandando es esa. Y es una señal dura, sí, es una señal de una intervención fuerte también, pero es una señal muy clara de cuáles son los límites de la relación de lo que se quiere establecer en este momento. Y obviamente hay una raíz histórica. Última pregunta. Ustedes ven, además de Yankel, que es el sobrino de Jaime Rosenthal, ¿ustedes ven al propio Jaime y a su hijo Yanni enfrentando a la justicia dentro de Estados Unidos? Yo más bien la plantearía al revés, porque ahorita hay una persona que está siendo juzgada en Estados Unidos y han contratado a uno de los mejores abogados, nos decía Nicolás Birsi la otra mañana, han contratado a uno de los mejores abogados en Estados Unidos que si el caso no está bien armado se les puede caer. El tema es cuándo va a llegar a tocar a la justicia hondureña. Yo creo que este también es parte del reto en este tipo de casos. Al final, parte del objetivo es fortalecer a las instituciones nacionales de justicia. No, pero el tema también va a ser que la salida, obviamente, si se llega a una acusación más directa o involucrarlos, es vía extradición. Yo no veo otra salida, porque es muy difícil aplicar una ley similar. Y un tema, solo quiero decir que, sumando rápidamente lo que decía Fernando, con esta, digamos, que puede hacerse esta interpretación, no hay que olvidar que el empresariado es un aliado importante para la agenda de Estados Unidos y la Alianza para la Prosperidad lo demuestra, porque es uno de los ejes fundamentales, especialmente de la alianza. Es decir, si interpretáramos... Es decir, no hay divorcio ahí. No, definitivamente no. Y no todos, a lo que algunos quieren hacer la extrapolación de que porque la banca está en Honduras vinculada, entonces toda la banca... Ya vienen tras toda la banca centroamericana, eso es falso. Tipo de extrapolaciones sería totalmente erróneo. Señores, gracias por acompañarnos. Muchas a las gracias. 8:45. Vamos a ir de inmediato a presentarles la información de los deportes.